El milagro del rescate de Hernán Gil, este vigilante de 33 años, lo esperan su esposa, sus dos hijos. Gustimar González es su esposa, que afortunadamente pues ya tiene algo de tranquilidad con el rescate. Hasta 300 rescatistas participaron, un ejército casi global de rescatistas que estuvieron allí en el rescate de Hernán Gil. Álvaro Freddy Acevedo, en el lugar de la noticia, allí donde se dio el rescate en La Guaira, con este milagro de último minuto. Álvaro Freddy. Hola Juan Camilo, pues sí, muy emocionados nosotros después de tantas horas. Fueron más de 110 horas de rescate que se prolongó la operación para sacar a Hernán. Hay júbilo cuando sale los rescatistas casi en un cortejo de reconocimiento a esa labor que se hizo. La gente aplaudía, todo el mundo estaba feliz. Es una muy buena noticia en medio de la tragedia que vive Venezuela. Nosotros estamos ubicados aquí en la zona de Catialamar. Juan Camilo, Catialamar es el sector más destrozado de toda La Guaira. El paisaje que se vive es un paisaje apocalíptico. Es muy difícil la situación que se vive aquí por los miles y miles de damnificados y víctimas fatales que todavía están atrapados en los edificios. Entonces, una noticia como esta es alentadora. Se venía trabajando desde hace varios días por el cuerpo especializado del SAR de Costa Rica, que fueron los primeros que lograron detectar que había señales de vida en el sótano del edificio. Para que ustedes entiendan, Hernán estaba encapsulado en su garita donde trabajaba. Él era vigilante en el sótano y prácticamente esto fue lo que le salvó la vida. Eso es lo que se conoce como el triángulo de la vida. Él quedó encapsulado y desde luego estaba la presión de los escombros de un edificio de 7 pisos que es muy grande. Y desde luego el reto de los bomberos, de los socorristas, de probar varias fórmulas de acercamiento a él. Lo intentaron con túneles paralelos, intentaron llegar por encima, por los lados, pero ninguna de estas fórmulas funcionó. Hubo una fórmula que les permitió llegar a él. Hicieron un orificio. Ya vamos a tener a Álvaro Freddy. Ustedes comprenderán que es un poquito complicada la señal allí en la Guaira. Estamos teniendo señal intermitente. Precisamente lo que nos comentaba Álvaro Freddy, es la Cruz Roja de Costa Rica la que el día domingo, 100 horas después, tienen el primer contacto auditivo. Un poquito ahí retomando lo que decía Álvaro Freddy Acevedo. Álvaro Freddy, está muy interesante su relato porque usted nos está explicando paso a paso, el día a día de cómo se ha dado este milagro. Adelante. Sí, les venía comentando que lo primero que hacen los socorristas, equipos especializados del SAR, que realmente unas brigadas élite en rescate y búsqueda en el mundo entero, ellos nos contaban que la gran ventaja de esta operación es que todos los equipos eran SAR. Ellos nos decían, hablamos todos el mismo idioma SAR, y se pudieron coordinar muy fácilmente todas las posibilidades para llegar a este final feliz. Él te comentaba que a él le pasaron unas sondas donde podían hidratarlo, que fue lo más importante, que pudiera tener unas sales minerales para que él pudiera sobrevivir en el sitio. Por fortuna él no estaba comprimido por ninguna hormigón o por ninguna pared fuerte, porque justamente la garita en la que él trabajaba era la que lo estaba protegiendo de todo esto. Él se comunicó varias veces con los socorristas, cuando los socorristas utilizan estos micrófonos especializados ultrasensibles. Son micrófonos que pueden inclusive detectar el pulso o el latido del corazón de una persona a través de una pared. Así de sensibles son estos equipos para detectar que hay vida en medio de estos escombros. Todo este operativo que sucedió y que hoy termina en forma feliz, se adelantó con brigadas de 8 países.
8 países hicieron parte de este proceso. Nos decían que aquí no se trata de decir que uno hizo más que otro, cada uno aportó y puso su granito de arena dentro de su experticia. Por ejemplo, los chilenos vienen de un país en el que los sismos y los terremotos son frecuentes. Ellos tienen una gran experiencia en este caso, y también por el tema de la minería, aunque nos decían que básicamente su experticia estaba hecha en el tema de los terremotos que sufre y los sismos que sufre con frecuencia Chile. Los costenses, como les decía anteriormente, ellos fueron los que detectaron vida y no lo dejaron solo. Por acá pasaron otras brigadas posteriormente, llegaron los equipos de los Estados Unidos, también con unos equipos especiales de localización del cuerpo, también pone su grano de arena. Ya vamos a entrar con Álvaro Freddy, vamos a ir y volver cuando estemos perdiendo la señal. Precisamente el domingo entonces se da este primer contacto auditivo, casi son 100 horas después de que se da el terremoto y atrapa a Hernán debajo de la estructura. Lunes y martes se dan avances, pero también falsas alarmas de rescate, es decir, se intenta extraerlo varias veces, pero el agujero era demasiado pequeño. Precisamente los rescatistas en uno de los testimonios decían que solo cabía una mano, y también cierto riesgo estructural los obligaba a retroceder. Álvaro Freddy, usted nos estaba diciendo el papel que tenía varios países que participaron en este rescate. Sí, Juan Camilo, te comentaba que cada uno dentro de su experticia puso su experiencia, puso las características de cada equipo, y sumaron todos. Básicamente lo que hacen es una coordinación general de lo que tiene cada uno. Estados Unidos pone sus aparatos muy sofisticados. Hay una delegación de México que trae sus topos también. Los salvadoreños también hacen ese trabajo. Inclusive un equipo también de la Guardia de Protección Civil de aquí de Venezuela estuvo muy al tanto de todos. La verdad, la alegría de ver a Hernán otra vez aquí bajo la luz del sol es como la resurrección como lo decía la esposa que hablábamos hace un momento con ella, es como si resucitara de entre los escombros. Es un ejemplo, digamos, de resiliencia, de positivismo para este pueblo tan sufrido, el pueblo venezolano que hoy llora a miles y miles de muertos. Esto, digamos, es un bálsamo en medio de la tragedia, Juan Camilo, y bueno, es una muy buena noticia para empezar el día. Bueno, ahí está entonces el relato de este milagro. Álvaro Freddy, gracias. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Álvaro Freddy, ¿dónde reposa en este momento Hernán Gil? ¿Tenemos ese dato? ¿Está en un hospital? Sí, él va, esta caravana salió rumbo a Caracas, hacia un hospital especializado de alta complejidad, donde lo van a terminar de estabilizar, y allá en ese punto, en la capital venezolana, es donde va a estar estos días hasta que... Bueno, entonces va allí a Caracas, 9:16 de la mañana. Álvaro Freddy, un abrazo.